La leyenda del chupacabras es un enigma intrigante que ha dejado desconcertados a numerosos científicos, con incógnitas que aún perduran sin resolver hasta el día de hoy. Según los relatos, esta abominable criatura es descrita como una deformidad bípeda, con espinas en su espalda, garras enormes y ojos rojos aterradores. Se estima que su altura oscila entre 1,2 y 1,5 metros, y posee dientes afilados con los que perfora el cuello de sus víctimas, generalmente ganado y animales domésticos, para succionar su sangre. Los primeros avistamientos del chupacabras se remontan a mediados de los años 90, específicamente en 1995, cuando Madeleine Tolentino, de Canóvanas, Puerto Rico, afirmó haber presenciado a una extraña criatura similar a un extraterrestre pasar frente a su ventana. Pronto, tragedias comenzaron a ocurrir en la zona, con la aparición de ganado sin vida, sin sangre y sin heridas visibles, solo con 2 orificios en el cuello que parecían ser mordeduras de vampiro. Los pastores de la región denunciaban casos inexplicables de gallinas, cabras y ovejas atacadas durante la noche, todas con marcas de mordeduras en el cuello de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. A medida que más personas afirmaban haber avistado a la extraña criatura a través de la prensa e internet, el caso se volvió viral, generando pánico en la isla de Puerto Rico y extendiéndose a otros lugares de Latinoamérica y el sur de Estados Unidos. Los testimonios incluían avistamientos de objetos voladores no identificados y descripciones aterradoras de criaturas grotescas, desde pumas hasta monos. En la década de 2000, surgieron nuevos avistamientos del chupacabras, esta vez con una descripción ligeramente diferente, con piel pelada y áreas oscuras y gruesas, y con la capacidad de moverse a 4 patas. Incluso se encontraron cadáveres de criaturas muertas que podrían coincidir con la nueva descripción del chupacabras, agregando aún más misterio a esta enigmática leyenda. Ante la creciente intranquilidad, ciertos especialistas decidieron adentrarse en la investigación del enigma del chupacabras, con la esperanza de encontrar una explicación lógica o, en caso de que fuera real, confirmar su existencia. Iniciaron examinando los cadáveres de las presuntas criaturas encontradas, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición y eran aterradores, sin poder ser identificados con ninguna especie conocida. Determinaron realizar pruebas de ADN para obtener más información. El resultado de las pruebas de ADN fue desconcertante, pues la mayoría de los cuerpos pertenecían a perros, coyotes, mapaches e incluso uno de un pez, todos ellos afectados por la enfermedad de la sarna sarcóptica, causada por ácaros, lo cual les confería una apariencia monstruosa. Con ello se resolvió el misterio de las criaturas, pero aún quedaba por esclarecer la extraña forma en que el ganado aparecía muerto, con marcas de mordeduras similares a las de un vampiro. Los expertos aportaron una explicación aparentemente sencilla, argumentando que animales como los coyotes suelen atacar en la zona del cuello, provocando una hemorragia interna que hace que la sangre se acumule en la parte inferior del cuerpo y se coagule, lo cual da la impresión de que el cuerpo ha sido desangrado. No obstante, en los más de 200 avistamientos ocurridos a finales de los 90 en Puerto Rico se hablaba de una criatura con características singulares, una entidad que se desplazaba sobre 2 patas y tenía espinas en su espalda. Algunos investigadores sostienen que estas descripciones fueron producto de la imaginación de la gente, influenciada por la película de terror alienígena Species, Especie Mortal, estrenada en Puerto Rico en el verano de 1995, que muestra una criatura similar a las descripciones del chupacabras. No obstante, muchos testigos están seguros de lo que vieron y describen una sensación de frío y miedo, como si estuvieran siendo observados desde lo más profundo del bosque por algo desconocido. Aunque la ciencia ha proporcionado explicaciones parciales acerca de la leyenda del chupacabras, aún hay cabos sueltos, como las múltiples grabaciones de cámaras que muestran criaturas insólitas, lo cual lleva a muchos a debatir sobre si el chupacabras realmente existe o no. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez el genuino y auténtico chupacabras continúe acechando en las sombras,
listo para atacar a su próxima presa.